La lección de esta semana titula A la sombra de sus alas. De manera sui generis tenemos dos textos claves. El primero se encuentra en el Salmo 63:7, que dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y también el segundo texto se encuentra en Proverbios 30, 18 y 19, que dice: tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire. Esta lección será dividida en tres partes. La primera hablará acerca del pecado descubierto a David. La segunda parte es su arrepentimiento y la necesidad de renovación. Y la tercera hablará de una nueva protección. En la primera sección, al comentar acerca del pecado descubierto a David, podemos ver que David, el hombre escogido por Dios, despreció con sus actos la palabra de Dios. Esto acarreó el pecado en su vida, pero ante los ojos de Dios nada hay oculto. Luego de apoderarse de Betsabé y tenerla por mujer, se amparó en su poder, olvidando que era el ejemplo de la nación. En realidad actuó de forma animalesca y de seguro se confió en su cargo. Sin embargo, para Dios no hay cargo que pueda suplir el pecado. Es más, cada uno es juzgado de acuerdo con su conocimiento. Segunda de Samuel 11:27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Parece increíble, pero es cierto. El hombre que venció a Goliat cayó frente a una mujer. Hay algo que debemos resaltar. El enemigo no descansa y ataca precisamente donde podemos caer. ¿Cómo enfrentar la tentación? La respuesta es comunión con Dios. Comunión con Dios a cada instante. Seguramente David, al darse vacaciones, pues no fue a la guerra, descuidó su encuentro personal con Dios, al cual luego lo encontró, pero las consecuencias de sus actos ya habían sido inevitables. La segunda parte de esta lección, arrepentimiento y renovación, comienza en la forma como David fue descubierto por Natán. La forma como fue descubierto el pecado de David tenía por objetivo hacer que el juez de Israel, es decir, el mismo rey, pronunciara una sentencia imparcial. He ahí la necesidad de presentar una parábola de apropiamiento ilícito de una cordera por parte de un hombre abusivo. Natán fue dirigido por Dios y consiguió enfrentar al hombre más poderoso de Israel. Sin embargo, luego de la condenación, para Dios aún hay esperanza de perdón. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto a perdonar, así como lo hizo con David, también lo puede hacer con nosotros, y la restauración es completa. Nos levanta, nos lava y al final nos viste con su justicia. Cuenta la historia que cuando David se enteró que el niño de Betsabé había muerto, él ya no hizo más penitencia. Se levantó, se bañó y adoró al Señor, es decir, quedó limpio delante del Señor. Hay dos cosas que resaltar. Primero, la humildad al reconocer nuestro pecado, y segundo, la capacidad perdonadora de Dios, al punto de hacernos justos.
pero todo antecedido por un genuino arrepentimiento. Al final podemos decir como David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La vida del cristiano no termina en el arrepentimiento. Se requiere una constante renovación. Y para ello necesitamos la acción diaria del Espíritu Santo en nuestra vida. Tito 3, 5 y 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Somos seres humanos. Nuestra tendencia es pecaminosa. ¿Qué podemos hacer? ¿Luchar contra nosotros mismos? ¿No hemos de solicitar la fuerza espiritual que viene del Señor? Solo Dios podrá darnos el poder para obedecer, es decir, la renovación constante del Espíritu Santo en nosotros. David expresa este deseo así: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Las alas son sinónimos de protección, longanimidad, misericordia. En realidad, David desea aprender a vivir por fe y aceptar la gracia inmerecida de Dios. ¿Cuál es tu mayor anhelo? Espero que, como David, habitar bajo la sombra del Altísimo.